Alerta psiquiátrica, estadísticas espantosas, en vertiginosa aceleración, suicidio, violencia y trastorno mental agudo. Se da la alerta inútilmente desde la cúpula médica y el campo social. Nunca podrán impedirlo ni sanarlo. Antes bien, su intervencionismo suele enredar más la problemática, falsear la salida, sepultar brotes de vida real, no reconocida por sus cuadrículas y pasadizos de la muerte en vida. Se alerta sobre todo sobre la población adolescente, pero nuestros mayores son olvidados, impecable e irreprochablemente desahuciados. En edad decadente o senil se lo achaca todo al deterioro físico, neuronal y cognitivo, a Alzheimer o demás, pasando por alto la causa real de tanta ansiedad y comportamiento agresivo. La farmacología es incuestionada y sistemática, vista como tan necesaria, pertinente y cómoda como un pañal de farmacia. Bajo alta sospecha queda la excepción a la normalidad actual. Y, sin embargo, la raíz del malestar, trastorno y violencia en ambos casos es común: la nula educación en la no violencia y en la contemplación o meditación. La negación del alma y desconexión espiritual, produciendo excrecencia racional sentimental y sus consecuencias terroríficas interna y externamente, individual y colectivamente, relacionalmente, etc. Mentes que nunca se han humillado y acallado, mentes dirigentes y comparativas hasta el sadismo y la demencia narcisista del egoísmo, perturbadas al menor roce por su paranoia y ciclotimias, ansiosas o depresivas en su inanidad consustancial, ocio grotesco y empleo en los túneles del terror, cinismo, desasosiego o positividad y humanismo de anuncio comercial. Tan fatal y diversificada es la tragedia actual como simple y único el remedio. Tan simple como arduo, sin embargo, pero solamente para el ego. Se trata de depositar todas sus armas, responsabilizarse, esto es, elegir el amor, con A mayúscula, la verdad, con V mayúscula, seguir el camino de luz, ayudados del ejercicio de conexión suprema, como lo han dicho todos los sabios de todo tiempo de humanidad, y como está escrito en todas las escrituras santas de toda tradición de la humanidad. Abandono del control mental y puesta en manos del universo. Sometamos nuestras academias, sometamos nuestras lecturas a esas santas escrituras, porque no podemos inventar, aportar nada que sea mejor. Al revés, solo invención respecto a lo que es recepción de una sabiduría universal y atemporal. Cada cual. No podemos cambiar el mundo, pero sí ser el ejemplo de algún aspecto esencial del cambio que sabes es menester realizar, empezando por ti mismo. Y aquí, en el Arca del Sol, volcada al servicio de la sanación espiritual, si lo has comprendido, puedes colaborar ya. Iniciemos la reacción en cadena del amor nucleico. Venid a los círculos de paz y sanación. Roguemos, despertad. Tenemos ahora mismo muchas cosas que están detenidas por esta falta de confianza, de presencia, de reunión, de servicio, de... ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo podríamos ya decirlo? De ponerse a ello pasando de todo lo demás, de ponerse a lo solo que vale la pena y dejando todo tipo de querela como una nube pasajera. El viaje iniciático de un Eneas o un Ulises, el descenso de un Orfeo, no ocupa vidas ni imaginario de los jóvenes. Antes se queda trágicamente atrapado el espíritu en un alma anestesiada en la UCI de un asilo demoníaco, no hay otra palabra, captados en un anticamino o anti-itinerario, un ritual de degradación por oposición a un ritual de iniciación,
un anticamino artificioso y virtual, mental y encapsulado, ya no sujeto a los hados, sino al sortilegio y a la prisión de una inteligencia artificial. Por haber destronado ésta, la mente maquinal, enferma y atomizada del alma oscurecida y extraviada, negadora de la luz divina. El ego es acero y asfalto, 4x4 y plástico. Es amperio y radioactividad, rulo compresor y bota militar. Mitra, solo material, y moneda y herencia y gen y proteína, chip y química. NASA y casa con alarma, gafas, grúa y púa. Mas, aleluya, tienes el vehículo del Reiki Kris para llevarte al espacio de libertad sin coste ninguno ni cataclismo medioambiental. La conciencia pura tiene voz sin sonido e imagen sin retina. Ella es testigo o guía, vertical metafísica. Dicen la voz del corazón, pero cuidado, no aquel péndulo carnal, regular pero voluble, crónico pero mortal. Ni cabeza ni ventrículo izquierda o derecha. Algunos se castran de corazón o desparraman de fusión, pero esto no es la voz de la conciencia. En realidad, lo que llamamos medicina científica o materialista no es la sucesora de aquella medicina hipocrática, de la cual de hecho se reclama a través de su juramento, Hipócrates siendo aquel médico y filósofo de la Grecia antigua. Vemos como mucho más digno sucesor la naturopatía en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque Hipócrates, para empezar, supeditaba todo su ejercicio a Dios, al Dios de la medicina, Esculapio. Se basaba en un conocimiento ontológico, es decir, el conocimiento del ser. Predicaba y practicaba una medicina indicando que había que remontarse a la causa de una enfermedad, a la causa de las causas, cuando la medicina científica actual se limita a eliminar los síntomas, y porque tenía en cuenta una dimensión completa, la de todas las fuerzas primarias del universo contenidas en toda criatura, es decir, los 5 elementos y no solamente los 4 elementos que ha contemplado la ciencia física moderna. La quinta esencia, llamada éter, que después Paracelso la llamaría el espíritu vital, es decir, que todo medicamento puesto en la naturaleza, que puede ser una planta, puede ser una piedra, un mineral, actúa sobre el cuerpo humano, colabora en la sanación en base y solamente por este agente activo, vamos a decirlo así, que es el espíritu contenido en toda criatura, y es la esencia de cada uno de los elementos. Y eso es algo que ha totalmente perdido de vista, incluso muchas veces la medicina dicha natural, de tomar plantas y polvos minerales, por ejemplo, pierde de vista que realmente es sobrenatural, si tenemos en cuenta que verdaderamente se opera por el espíritu vital. Hay gente que dice que hay 2 medicinas, una que sería la que de hecho empezó a racionalizarse, eso sí, con Hipócrates, y una medicina más mágica y sobrenatural. En realidad pensamos que en última instancia, en principio, solo hay una, que es sobrenatural, que es forzosamente sobrenatural, que se actúe a través con la medicina órfica, de encantamientos, sortilegios, hechizos, o de la contemplación de la serpiente de bronce, como a través de lo que representa, ¿no?, el caduceo en el dios Esculapio, pero también en la que alzó Moisés en el desierto, o puramente mística como canal, sin ayuda de ningún elemento exterior, simplemente sirviendo, siendo instrumento de la mano divina. De cualquier manera,
es sobrenatural. A lo que hay un lugar para una medicina que sería estrictamente física, vamos a decirlo así, que sería una medicina material digna, pues pienso que sería la cirugía y la fisioterapia y cosas así, porque incluso el medicamento alopático pensamos que es degenerado en cuando se sintetizan moléculas y se pierde en esa operación el verdadero agente sanador en su dimensión completa, que es el de esta misma molécula, sin ese proceso químico industrial. En cuanto a la homeopatía, sabemos que con su máximo representante en el siglo XIX es una adaptación al mundo moderno, ya cientificado, de la medicina mística, paracélsica. No olvidemos que la mejor sanación es no caer enfermos y que la medicina existe para la humanidad en cuanto cayó en tal grado de materialismo y enfermedad que ha necesitado de una medicina que es una medicina divina, que es una medicina traída por los dioses a los hombres, que solo puede conocer y practicar el hombre que tenga temor de Dios, se decía en la Biblia, es decir, que esté en un nivel de respeto hacia lo sagrado que haga que pueda recibir un conocimiento de esta medicina y pueda serle canalizado el medio de utilizarla y pueda revelarse en realidad una medicina que es por compasión y por necesidad para ayudar a la humanidad a reengancharse a un nivel más elevado de frecuencia, dejando de caer en enfermedad física, psíquica, por desconexión espiritual, a fin de cuentas. La licenciatura en esta medicina no es para nada por una adquisición de conocimiento intelectual, ni siquiera una práctica experimental. Es enteramente por cierto grado de purificación del alma y de humildad de la mente, una conexión con la verdadera inteligencia, que es la inteligencia iluminada. Exige cierto grado de purificación y implica una maestría o un discipulado. No te ocupe la mirada del otro, ni las buenas ni las malas, pues a lo que eres muy raras alcanzan. Ocúpate mejor en reconducirles al ojo con O mayúscula, si vives en la sepultura del autor. No te preocupen los pensamientos propios, aunque te invadan, pues de todo punto te engañan. Hasta pretenden atarte con cuerdas de la nada y cadenas de aire. No te desaires. Entonces serás soplado por el Espíritu Santo, generando suavísima melodía del mudo descanso, con D mayúscula. El espejismo e inflación de las redes sociales provoca cataratas e inflamación, mientras que el perenne Edén de la red invisible está francamente a la vista, pero solo para el ojo limpio y despierto. Prueba para ello nuestro colirio Reiki cristalino. El Evangelio es la carta de la no violencia occidental.
Bienaventurados los mansos, pues poseerán la tierra. Amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen. Si te pegan en la mejilla derecha, ofrece la mejilla izquierda. Si te quitan el manto, has de dar también la túnica. Envaina Pedro la espada. Quien emplea la espada perecerá por la espada. He ahí los artículos de la carta en su texto original, tales como están enunciados sin explicación, pues bastan y sobran para quienes tienen oídos para oír, sin otro comentario que los de los hechos y de las actitudes evangélicas y sobre todo del hecho supremo, la pasión. El cristianismo que niega, pasa por alto, olvida la enseñanza de la no violencia contenida en estos artículos. Quita al fuego que Jesús vino a encender en la tierra su llama. Quita la punta a la espada que nos ha traído. Quita el sabor a la sal. La no violencia es tan vieja como las montañas, dijo Gandhi. Sí, fue enseñada en el Evangelio con una caridad y una fuerza que nada dejan que desear, y fue allí donde Gandhi la aprendió, de hecho. 5 siglos antes fue predicada por Buda, quien añade, tal es la ley antigua. Está inscrita en los libros del Tao chino. Los rishis védicos la conocen. Aparece en la Biblia, ya en el libro del Génesis, en la historia de José y sus hermanos. Gandhi, de hecho, no aportó pues ninguna revelación nueva. La no violencia es conocida y enseñada desde siempre, si bien con cierta reserva, debida sin duda al hecho de que exige un alto grado de santidad. Cuando Jesús exige de los suyos que, a diferencia de los paganos, amen y bendigan a quienes los odian y persiguen, concluye: sed pues perfectos, del mismo modo que es perfecto el Padre Celeste. Lo nuevo y de una osadía inaudita consiste en la aplicación de semejante principio de perfección interior a todos los planos de la vida y a la vida de todos, a la conducta de un pueblo, a la conquista de la libertad, al ejercicio del poder, al mantenimiento de la justicia, a la diplomacia, a la política, a la economía, a la educación, a la medicina, al régimen alimenticio, a la vida familiar y cotidiana. Esto nos recordaba Lanza del Basto, que fue ejemplo y fundador de una comunidad aplicando esta ley santa, esta ley universal y eterna de la no violencia, se le llame como se le llame, en Oriente o en Occidente, nos lo recordaba en las 4 plagas. También nos contó en su sublime peregrinación a las fuentes esta historia. En el siglo pasado, un brahmán se presentó en la casa de un paria. Llevaba una escoba y pidió que le dejaran barrer la casa. Ese brahmán no era otro que Sri Ramakrishna, el gran cisne. El paria, helado de espanto, se arrojó de rodillas y le suplicó que no se acercara a un intocable, que no entrara en la casa de un intocable. La tierra y el cielo se desmoronarían ante semejante blasfemia, pues los parias son los primeros en creer en la maldición que los oprime. Entonces Sri Ramakrishna, el gran cisne, se retiró, pero volvió por la noche y barrió la casa del intocable con su cabellera. Un día que enseñaba rodeado por sus discípulos, dijo: puesto que el mundo entero es la casa del Señor, debemos tener piedad de todas sus criaturas. Con las últimas palabras su voz se apagó y súbitamente cayó en éxtasis. Sus discípulos, que a menudo lo habían visto en trance, aguardaron que volviera a ellos. Al cabo de algún tiempo se recobró en efecto y dijo: piedad para todas las criaturas. Gusanos miserables como somos, ¿con qué derecho los demás nos moverían a piedad? Debemos acercarnos a ellos con amor infinitamente humilde, con respeto profundo y servirles, más bien que compadecerlos, como serviríamos a Dios mismo. Aquel que no reconoce, dijo un día, que el primer hombre que pasa por la calle es Dios mismo, ese no encontrará a Dios en el templo, ni en su corazón, ni en este mundo, ni en ningún otro. Ramakrishna es el primero de los santos hindúes cuyos discípulos, a imitación de los cristianos, recorrieron todos los continentes para anunciar la buena nueva, de lo cual no aprovecharon para fundar una nueva religión, sino para exhortar a cada hombre a convertirse a la suya propia, a fin de encontrar en ella la verdad, que es una, y de unirse por ella a Dios, que es uno. Ramakrishna fue visitado en sus visiones por nuestro Señor y por la Virgen María.
No dudo que ese contacto con la majestad de Cristo haya suscitado la caridad fervorosa y activa que lo distingue de los demás contemplativos de Asia y nos lo hace tan próximo. Lo cierto es que los monasterios que siguen sus reglas son al mismo tiempo hospitales y escuelas, centros de distribución de limosnas y puntos de partida de misiones. Y también un soplo cristiano despertó en Gandhi las virtudes hindúes. Los ensueños evangélicos de Tolstoy le dieron el primer impacto y lo llevaron a formular su doctrina social. La lectura profunda de los evangelios lo confirmó en su vía. Pensó incluso en hacerse bautizar. La frecuentación de los cristianos, eso sí, no le inspiró el deseo de contarse entre ellos. Los diversos arreglos que estos han hecho con el cielo no eran de naturaleza que satisfaciera su sed de absoluto y de realización, pero algunas evidencias lo impresionaron y lo marcaron. Por lo demás, su prontitud para la acción, su sentido de la oportunidad histórica y su capacidad organizadora son cualidades enteramente occidentales. Todo ello hace de él un personaje soberanamente universal. Si nos hacemos historias sobre nosotros mismos, imagínate sobre los demás. Así que dejemos las historias y la noria y pongámonos al círculo y al punto ubicuo. El arca del Reiki Kriss es el mausoleo de la actividad espiritual, porque han hecho de la sentada una meta, una treta, una cita, una pita, un desafío, un cagatío, un falo erecto, un viejo seto, para privacidad del recinto personal. Mejor prueba la soledad o el salpetre de la piedad de un arca. Y han hecho del Reiki camilla terminal, de la oferta del bienestar o sortilegio de bruja profesional o cualquier cosa imaginada por la mente deshonesta e enhiesta, en vez de amar, entregarse y servir. Porque Reiki es darse y recibir impersonal. Reiki es servicio de por sí y todo ganancia para el devoto. En estos tiempos de acción actuales, agitados y acelerados, es difícil dedicarse a quietarse como monjes a menos de consagrarse. Por esto, una sesión de Reiki, cuya hora vale días de otras prácticas y cuyo lecho de entrega pone pronto en nupcias con el instante al enamorado, es ideal. Un espacio seguro, como arca, como un espacio seguro porque sacralizado, como un espacio sagrado que va a ser muy importante, sobre todo en este fin de Kali Yuga, en avanzado, pronto estado de decadencia, para salvarse de la conflagración. Conflagrare en latín significaba inflamar, incendiar, quemar. Y para no sufrir esta destrucción y no sufrir de esta destrucción, es menester, por un trabajo individual, protegerse, y hay una sola manera, que es sintonizar con nuestra parte divina, elevar nuestro campo vibratorio y ayudar a que otros lo eleven. Es decir, que si en un lugar nos reunimos en ese ejercicio, vamos a decirlo así, que permita esta elevación, produciremos muchísima fuerza de salud y de salvación en el mundo por la fuerza del espíritu, por la simple fuerza del espíritu, que es mayor a cualquier arma material que puedan inventarse los hombres. Esto es lo que ofrecemos en el arca y ojalá pueda crearse este campo energético en base a la fraternidad entre muchos.
Bien, pues nos preguntábamos el otro día por qué no está ocurriendo esta red, por qué no están habiendo centros, auténticos ashrams en este país, fuera del circuito, por supuesto, institucional, que sea budista o católico, por resumirlo. ¿Por qué no hay suficiente transversalidad también? Pensamos que es una gran lástima porque este país ha sido en los siglos un país de grandes místicos, pero claro, esta civilización antimística ha arrasado, es uno de los motivos, ¿no? Ha arrasado con ello. Por otro lado, pensamos que no es un país de particular tradición de mucho pensamiento, en comparación, por ejemplo, con nuestro país vecino, y eso también por desgracia, no ha ayudado que por otro ángulo, ¿no? Por el del conocimiento espiritual, el de cierta tradición, de comprensión, de alquimia y otros conocimientos espirituales, aquí no ha sido suficiente y sobre todo ha quedado cortado, ¿no? Y bueno, un factor que va en relación a este es por la historia de España y la historia del siglo pasado en particular. Con la dictadura pensamos que hay esta escisión difícilmente salvable, ¿no? Entre la izquierda tradicional y la espiritualidad, por hacer, o sea, un pack entre la espiritualidad, la religión y la iglesia, en una severa ignorancia que fomenta el no pensamiento actual en la sociedad ultracapitalista y tecnocapitalista, y eso hace que también eso ha dañado la posibilidad de que precisamente se tengan que reunir, ¿no? Dos cosas artificialmente separadas y que ha sepultado verdaderamente el crecimiento de una espiritualidad potente en este país.